Muchas noticias absurdas nos dejó la Copa América, bueno, después justamente de esa final que fue tan, digamos que traumática para la imagen Polémica. nuevamente de los colombianos, nuevamente polémica esta imagen, y quisimos contactar a un experto en clima laboral y programación neurolingüística para entender cómo funciona la rabia, cómo manejar la ira, cómo no exaltarnos en estos momentos de tanta pasión, de tanta euforia, de tantas emociones juntas. Morder el codo. Morderse el codo, así. Inténtelo. Vean, yo no me pongo brava con facilidad. Uy, pero cuando se y pone brava. momentos que me hayan dado, de verdad que yo digo, me estoy poniendo roja al aire, los tengo contados. Ave María, Hace yo poquito no fue quiero uno ni de- verlo, hace poquito pues. fue uno de esos. Yo no que quiero en serio, ya verla. es como que me salgo de la ropa. Pero Julia, hace poquito, ese uno que recuerda reciente. No, yo recuerdo ¿por qué fue? varios, pero hubo uno la semana pasada. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le hicieron? No, cositas. ¿Cómo? Cosas. Ah, cositas. Pero Pensé que eso eso quede entre nosotros y todo el país. Tranquila, No vamos a confianza, compartir con Pero nadie más. después les rabia. cuento acá en intimidad. Pero Pero, ¿qué pero me la pasa saca? muy poquito, pero es muy claro que es como que me descontrolé de la ira. Ave María, y Miren. esa paisa brava debe ser más asustadora, pues. Y no soy ni tan asustadora, soy yo muerta de la ira, pero... Julia, este paisa de David me encanta. David Valencia está con nosotros a propósito de este tema de tantas agresiones. Mencionémoslo así, David. Bienvenido a Red Más Digital. Paola, muchas gracias por la invitación, gracias por tenernos en este espacio y principalmente hoy vamos a hablar de eso, que siempre nos han enseñado a reprimirnos y eso es lo que no debemos hacer porque prácticamente constantemente estamos reprimiendo la rabia y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Claro, pero alguien me decía alguna vez respecto al manejo de estas emociones y me decía, no hay que reprimir la emoción, pero tienes que entender que es una emoción, me decía esa persona. Lo que pasa con esa emoción, es decir, las consecuencias de tus actos, sí tienen que ser tu responsabilidad. Tú puedes sentir cualquier emoción, positiva, negativa, euforia, alegría, rabia, pero lo que hagas con tus actos sí es tu responsabilidad y eso sí hay que, digamos que contenerlo de alguna manera, ¿o no? El hecho no es contenerlo, el hecho es gestionarlo. Ok. Es que todas las emociones son importantes. La rabia en muchas ocasiones también nos puede evitar tener algunos problemas y sacarnos de problemas, como también nos puede llevar a tener problemas. Pero eso es muy importante, como lo decían ahora, es el hecho de gestionar la rabia, que uno dice, yo puedo tener rabia, pero lo importante es que yo la gestione, pero los problemas que vemos hoy en día es que ni siquiera hacemos una autogestión de esa rabia. Estamos acostumbrados y culturalmente nos han dicho que no podemos expresarnos, que no podemos compartir nuestras emociones y por eso es que esa rabia en esos momentos es que explotamos y ahí es donde se encuentran los problemas. Pero ahí está, David, el punto entonces en el caso es la persona identificar la emoción o el afecto, que afecto es todo lo que nos afecta, pero de ahí gestionar es no saltar para la violencia, porque una cosa es el sentimiento, la otra es la acción, es lo que haces tú a partir de esas emociones que no están bien manejadas. Entonces es todo un trabajo de entrenar a la gente a identificar la emoción y relacionarse con ella. Porque lo que vemos es o la persona que la sofoca y se enferma o la persona que salta para la violencia como una forma de expresar esa rabia. ¿Cuál sería la enseñanza o la forma de mostrar esa diferencia para las personas? Completamente de acuerdo con usted, doctora Flavia, porque es un tema súper importante y de ahí vemos que no solamente la rabia, sino como otras emociones como la tristeza, como la felicidad también son muy importantes. Y una de las cosas que yo les digo y les recomiendo principalmente, y ahora que estoy hablando con usted, es el tema de la terapia. Nos han enseñado a que las terapias son simplemente para personas que tienen problemas o dificultades psicológicas y yo los invito a que vayan a terapia porque en una terapia usted efectivamente puede empezar a gestionar esas emociones, puede tener algunas ideas que le van a ayudar a usted efectivamente a cómo empezar a hacer esa autogestión. Siempre nos han dicho, tómese un momento, respire, tome aire. Hoy en día está demostrado el tema de la respiración. La respiración es súper importante para que nos ayude a gestionar esas emociones. Si usted no quiere ir a una terapia y cuando tenga un momento de esos, tómese unos segundos, piense, respire antes de actuar, porque como lo decía Paola, el problema no es la emoción, el problema es lo que hacemos. É o que hacemos, e é muito interessante na película Intensamente, que passa isso, a ansiedade e a rabia não tem nariz.
porque quando uno está por esses momentos dessas emoções, não logra respirar. Então, é muito interessante, hasta para ensinar a los niños quando veem essa película. Pero mire, doctor Valencia, respecto a ese ejercicio de respirar, contar hasta 10, tomarse un momento, tomar agüita, hay momentos en los que uno de verdad no lo logra, simplemente no alcanza, como lo vimos pues con estas imágenes de tantas personas tratando de entrar, unos con boleta, otros sin boleta, que ya iba a empezar el partido, el tema de los golpes, el tema de la familia, los niños, la abuelita, la señora sin aire, el señor que ya se va a caer. Entonces todo esto empieza a generar mucha angustia. Pero quiero preguntarle si nos estamos acostumbrando a reaccionar, nos estamos acostumbrando a que la ira se apodere de nosotros y por eso ahora somos más agresivos. Paola, usted toca un tema bien importante y tenemos que hablar de ese transgeneracional y esos temas culturales como país, porque es que en ese transgeneracional nosotros venimos arrastrando con un historial, como lo mencionaban ahorita, del tema de la violencia, del tema de la guerrilla, y no solamente eso, sino que tenemos un problema profundo de sociedad donde no tenemos un respeto por las jerarquías. Sí. Estamos en un país donde nos han enseñado a violar las jerarquías y eso incluye nuestros sistemas políticos, incluye nuestros sistemas policiales, donde nos damos cuenta que no hay un respeto por esa jerarquía, donde vemos que dentro de nuestras familias no hay un respeto por nuestros padres, hay una violencia intrafamiliar. Entonces toda esa información también la venimos arrastrando y por eso la importancia de no ser reactivos, sino ser mucho más propositivos. Pero para ser más propositivos tenemos que empezar desde nuestras familias, desde cómo nosotros resolvemos los problemas en nuestra familia. Si venimos de familias violentas, donde resolvemos problemas de manera violenta, donde hemos vivido en un país de violencia, eso no lo vamos a poder borrar porque es nuestro pasado, pero sí lo podemos gestionar. Lo podemos gestionar a partir de hacer esas terapias, de reconocernos y de darnos cuenta de todas esas emociones que venimos ocultando, porque eso es un inconsciente colectivo y hoy en día hablamos del inconsciente colectivo que tenemos como sociedad. Entonces se nos ha permeado la violencia y nos hemos vuelto violentos, inclusive inconscientemente. En un acto como estos de un partido donde hay una celebración y no somos ni siquiera capaces de gestionar esas emociones. Y como lo dicen ustedes, no los vamos a gestionar en el momento. Por esto es un trabajo que tenemos que hacer en el día a día. Como lo decía la doctora Flavia, no simplemente nos vamos a morder el codo y logramos mordernos el codo y con eso se nos quitó la rabia. Esto es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad y mucho más, como otros casos que vimos en el partido, de toda esta emoción que se genera y toda la presión que tenemos, donde nos damos cuenta que inclusive gestionar las emociones es una cosa nueva, que no nos la habían enseñado. Total, Davi, é mais ou menos o que trato de explicar algumas vezes. Ou seja, toda pessoa que é violenta, a ella le foram violentos, pero não todos que foram vítimas de violência vão necessariamente tornar-se violentos. É um tema de reconhecer as emoções e poder dialogar com essas emoções, pero entendendo que somos compuestos de afectos e os afectos nos afectam. Así es, y por eso la importancia de lo que usted dice, el diálogo. Pero el diálogo es algo que tenemos que ver en nuestras familias, en las instituciones educativas, en nuestras empresas. Y cuando uno está como empresario, efectivamente también es muy difícil manejar ese tipo de situaciones. Hay demasiada presión. Aquí estamos hablando no solamente de ese tema de la rabia, sino de una marca país que se ve afectada. Por eso vuelvo a hablar del inconsciente colectivo, porque es que ahí estamos todos involucrados y es la importancia de cómo nosotros como individuos ponemos nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena lo ponemos desde nuestra casa, desde empezar a tener ese diálogo en familia, en tener ese diálogo en nuestra comunidad, en tener ese diálogo en nuestras organizaciones. Y dando el ejemplo, por supuesto. Aprender a resolver las cosas de otra manera. Exacto, dando el ejemplo, pues también es importante. Doctor David Valencia, experto en clima laboral y programación neurolingüística, gracias por acompañarnos para hablar del manejo de la ira. Paola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y es que, Flavi, sin duda, siento que digamos que las malas costumbres se pegan más rápido, ¿no? Total. Entonces, cuando hay una angustia colectiva, cualquier cosa puede salir mal. Y el que mantiene la calma casi siempre es superado por los muchos otros que no la mantienen. Total. Por isso que é importante que uno se reconozca, uno passe por um trabalho. Quando ele decía, Davi, de la terapia, é interessante para muita gente que tem dificuldade de identificar emoções. E te digo mais,
Nosotras mujeres, desde muy temprano, por lo menos nos enseñan a dar nombre a lo que estamos sintiendo. Los hombres no. Es decir, no es que el hombre no puede llorar, el hombre no puede hablar. Entonces tú ves muchos hombres que tienen esa cosa dentro, pero no saben lo que es. Entonces es que esa rabia que es la hija del miedo, esa angustia que también está conectada con el miedo, pero como a los hombres no les permiten hablar, ellos tienen mucho más dificultad de identificar las emociones. Claro, y ahí es cuando decimos definitivamente se sale de control cualquier situación, o sea, se rebosan todas estas emociones y no hay quien pare una situación como la que se presenció. Es puro miedo. Cuando tú ves la gente pegándose, amenazándose, saltando, abriendo el pecho, poniendo la cabeza hacia adelante, es miedo que está por detrás. Y uno con el miedo trata de defenderse de forma que instintiva como los animales. Pues miren, ahí está el aprendizaje del autoconocimiento, la autogestión, que llega después de la identificación de esas emociones. Sí. El tema de respirar, de contar hasta 10, de tomar un vasito con agua, eso es después de que usted sabe que está sintiendo o dolor, o rabia, o ansiedad, frustración, que también es otro de los mayores. Impotencia. ¿Qué que la rabia te lleva? Te lleva a la impotencia. Tú tienes una sensación de que tú no tienes poder, por eso esa necesidad de gritar, de saltarte, porque es cuando te tocan en tu impotencia. Y sabe que este tema de la impotencia, ahora pasando a nuestro siguiente tema, cuando ya son las 6:37